Salió el dato del IPC de junio que muestra un incremento del 3,4% con relación a junio del año pasado. De esta forma ya van 4 meses seguidos en que la variación interanual del IPC está por encima del 3%. Más allá de saber si el tema de la inflación está mejorando o empeorando, para mí el mensaje fundamental es que este dato nos recuerda que la inflación es un fenómeno persistente, y esto es algo que ya lo dijo Milton Friedman en los años 70, cuando decía que la inflación es muy rápida para subir, pero que volver a moderarla es una tarea que se cuenta en años y no en meses o trimestres. Y realmente es exactamente lo que estamos viendo ahora. Si tú comparas la variación del IPC de junio de 2024, que como te digo es 3,4, y la comparas con la que había hace un año, que era 1,9, tú puedes decir la cosa va mal, porque si hace un año teníamos una inflación de 1,9 y ahora una de 3,4, es como que estamos retrocediendo. Pero por otro lado tú puedes decir, bueno, pero la inflación subyacente es de casi la mitad. Y efectivamente, la subyacente, que es el IPC, sin tener en cuenta los precios de los productos energéticos y los precios de los alimentos no elaborados, básicamente frutas y verduras, bueno, también la carne, pescado, etcétera, se ha reducido porque hace un año era 5,9 y ahora es 3. Entonces ahí tú puedes decir que está mejorando, pero insisto con la idea de la persistencia, porque después de haber subido los tipos de interés más rápido que nunca en la historia, lo único que han conseguido es bajar al 3%, que sigue siendo una inflación muy alta. De hecho, esta crisis inflacionaria es desde luego la peor de que existe el euro, pero también no podemos remontar mucho más atrás. ¿Por qué te digo esto? Porque ya van 29 meses seguidos en que la variación interanual del IPC en España es de más del 2,5%. Eso desde que existía el euro no había pasado nunca. Y además no solo es la crisis inflacionaria más prolongada, porque como te digo, ya van 29 meses con una inflación más alta de lo normal, sino además la intensidad, porque llegamos a tener 3 meses seguidos con una inflación de más del 10%, eso fue exactamente entre junio y agosto de 2022, que es algo que en España no ocurría desde 1985. Por eso, lo que ha hecho el Banco Central con la inflación y la emisión descontrolada es imperdonable. ¿Cómo va a seguir la cosa? Hay que prestar atención a la evolución de los precios energéticos, porque hace un año, cuando la inflación era de 1,9, los precios energéticos estaban cayendo un 20% interanual. O sea, toda esa caída de la moderación de la inflación era gracias a la caída de los precios energéticos. Ahora, en cambio, los precios energéticos han subido un 6%. Pero no te olvides que este IPC incluye los precios con el IVA. Y como te he venido contando en vídeos anteriores, el gobierno de Pedro Sánchez viene manipulando el IVA, se lo sube a la energía, se lo baja, se lo sube al aceite de oliva, se lo baja, a la fruta, luego lo posterga, no lo posterga. De hecho, el otro día fui a Mercadona y compré 3 cosas: salmorejo, un melocotón y una lasaña. Cada uno de los 3 tenía un IVA distinto. El melocotón tenía un IVA del 0, la lasaña uno del 5 y el salmorejo uno del 10. Esto te muestra que tocar el IVA para combatir la inflación es una absoluta estupidez, no tiene ningún sentido, pero además de no tener ningún efecto sobre la inflación, tiene además el aspecto para mí muy negativo de que te demuestra a qué punto llega la arbitrariedad del gobierno, que es capaz de ponerle el IVA que quiere al producto que quiere, y eso es lo contrario a la libertad, porque tú ponte en el lugar de los productores, sea de melocotón, sea de lasaña o sea de salmorejo, que
que pueden pensar perfectamente que su IVA puede cambiar, porque de hecho ha venido cambiando. Y además, ¿cuál es la justificación para que el salmorejo tenga un IVA del 10% y la lasaña no del 5%? O sea, no hay ningún criterio objetivo, es simplemente la discrecionalidad, la arbitrariedad del gobierno, que como te digo, es lo opuesto a la libertad, porque es poder para los políticos, pero menos poder para los ciudadanos, y es contrario a lo que se considera un Estado de Derecho maduro, en el sentido de que las reglas sean estables. No, aquí te cambian el IVA cada 3-4 meses y no sabes si te dicen 6 meses, luego lo prolongan. Es una barbaridad porque, como digo, debilita el Estado de Derecho y tampoco sirve al objetivo propuesto, que es reducir la inflación. Dos cosas más que muestran que desde mi punto de vista la lucha contra la inflación no está ganada y que vamos a seguir conviviendo con una inflación relativamente elevada, no sé cuánto tiempo más. No es una batalla cuyo final esté próximo. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú miras el IPC a impuestos constantes, es decir, un IPC que está limpio de toda la manipulación que hace Pedro Sánchez con el IVA, te encuentras que hace un año el IPC a impuestos constantes subía 2,5 y ahora sube 2,8. Por lo tanto, cuando tú limpias toda esa manipulación de los impuestos, te queda que el IPC está subiendo más que hace un año. Pero además, si tú miras las variaciones intermensuales del IPC, hay un dato que a mí me preocupa mucho, que es la primera vez en los últimos 15 años que los 6 primeros meses del año dan un incremento del IPC. Por ejemplo, el año pasado, en enero, el IPC se redujo. En 2022 se había reducido tanto en enero como en abril. En 2021 había bajado en febrero. Bueno, dejemos de lado 2020 porque fue un año atípico. En 2018 y 2019 había caído en enero. Bueno, en realidad en enero había caído en todos los años, excepto este año. Pero luego tienes varios años, en 2010, 2014, 2016, 2017, en 2021, como recién te dije, que cayó también en febrero, y en algunos casos que cayó incluso en marzo y en mayo, como 2017, también cayó en mayo en 2012, en 2011. En cambio, en 2024 ha subido en todos y cada uno de los 6 primeros meses del año. Cosa que, te repito, no había pasado en los 14 años anteriores. O sea, desde 2010 es la primera vez que pasa. Entonces, eso te dice, ojo, que la dinámica de los precios, a pesar de las manipulaciones del IVA, está lejos de estar controlada. Entonces, esto hay que recordar, por eso los 3 mensajes principales de este tema son los siguientes. Uno, lo que te dije al principio, la persistencia de la inflación. Y esto es algo imperdonable, un error imperdonable, atribuible en el 100% al Banco Central Europeo. Porque acuérdate cuando te comparé la inflación de la zona euro con la de Suiza y cómo en Suiza, con la misma guerra, con el mismo problema de los cuellos de botella, de los insumos, de los microchips, etcétera, con la misma guerra, etcétera, con el mismo coronavirus, en Suiza no hubo un estallido inflacionario como sí hubo en la zona euro. Y eso es culpa del Banco Central Europeo. Lo segundo es que la manipulación del IVA que hace Pedro Sánchez es demagogia barata, pero que no sirve para nada. Y el tercer punto, el que te acabo de decir, que los datos mes a mes son preocupantes, los datos a impuestos constantes son preocupantes y muestran que, como bien anticipó Milton Friedman hace décadas, una vez que la inflación se ha disparado, volver a controlarla lleva años. El segundo tema que te quería comentar era el de la inmigración ilegal. Yo en la parte de las consecuencias políticas no me meto porque hay algunos que dicen que la ruptura de los pactos de gobierno por parte de Vox es una cuestión de tacticismo y a mí esa crítica me parece ridícula porque todos los que hacen los políticos de todos los partidos muestra tacticismo. Siempre los políticos están intentando ganar votos. Eso es lo único que hacen. Y siempre están en el corto plazo y todas las medidas de todos los políticos, de todos los partidos, apuntan a lo mismo. Por lo tanto, me parece realmente que esa crítica no tiene sentido. A mí lo que me preocupa es la cuestión de fondo.
La cuestión de fondo, ¿cuál es? Que la distancia que hay entre Senegal y Canarias por mar es de 1.800 kilómetros más o menos. Por lo tanto, los cayucos que llegan a las costas de Canarias no son capaces, no pueden navegar 1.800 kilómetros porque tardarían muchos días y en el cayuco no hay suficiente espacio para poner el alimento y aunque tuvieran motor para el combustible, etc. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay barcos de mafias que llevan a la gente y cuando están cerca de Canarias los ponen en los cayucos para que lleguen a Canarias. Entonces uno dice, un país como España no tiene barcos en la Armada y en la Guardia Civil para bloquear el acceso por mar de esos barcos. No tiene España capacidad para poner aviones que supervisen el mar y detectar cuándo se están acercando esos barcos para frenarlos antes de que pongan a la gente en el mar. Evidentemente que España tiene esa capacidad, pero no lo hace. Y ahí están las preguntas de por qué. ¿Por ineptitud? Puede ser. Vaya a saber si, por ejemplo, tiene algo que ver el contenido del teléfono de Pedro Sánchez que está en poder de Marruecos. Te dije que los cayucos salen, vienen de Senegal, pero también pueden venir de Marruecos, o salen de Senegal porque Marruecos les impide que lleguen a Marruecos. Quiero decir, Marruecos está, es un actor interesado en este tema. O luego puedes pensar una tercera posibilidad que son teorías ya conspirativas, Esto es un plan premeditado para debilitar Europa, para generar un cambio cultural en Europa, con la inmigración descontrolada y masiva de gente que no comparte ni nuestro idioma, ni nuestra religión, ni nuestras costumbres, ni nuestro estilo de vida, ni nada. Por lo tanto, cuando se da en muchas cantidades, evidentemente un cambio cultural vas logrando. No sé cuál es la respuesta. Lo que yo sí sé es que si hay un gobierno, una función fundamental, esencial, es el control de las fronteras. Y lo que están diciendo algunos presidentes autonómicos del PP, de que si llegan niños a España por una cuestión de humanidad hay que atenderlos, me parece una soberana estupidez. ¿Por qué? Porque te lo cuentan como si llegara un niño perdido caminando desde Portugal o desde Francia. En ese caso es evidente, cualquiera estaría de acuerdo en ayudarlo a ese chico, mucho más si es huérfano, atenderlo y lo que sea. Pero aquí estamos hablando de personas que para empezar no sabemos si en todos los casos son niños. Segundo, que los traen mafias, como te estoy diciendo, porque los cayucos no pueden llegar por sí solos desde la costa africana hasta Canarias. O sea, hay mafias en el medio que se están lucrando y están poniendo en riesgo la vida de esa gente. Y que por lo tanto no se trata de una cuestión de solidaridad. Acá hay algo mucho más gordo atrás. Y el problema no es traer, como dicen algunos, 400 niños de Canarias por solidaridad a la península. El mismo gobierno salió en los medios el otro día que están esperando, que ya saben que hay en las costas africanas otros 70.000. ¿No es evidente que si uno empieza el traslado desde Canarias a la península, lo único que va a conseguir es que esas mafias le digan a la gente, vamos muchachos, llegamos, mántense en los cayucos que después aguantan un tiempo y los trasladan a la península? Es tan evidente que es un efecto llamada, que es una situación que se va a ir de las manos, que no puedo creer cómo alguien cree que la solución es el reparto. Lo que hay que hacer es devolverlos al lugar del cual han llegado. Vinieron de Senegal, todos de vuelta a Senegal. Entonces, Europa está aceptando esta invasión continua, metódica, autodestructiva, simplemente porque falta la voluntad política para frenarla. El por qué falta esa voluntad política es lo que te digo que no sé. Pero además hay un aspecto económico. Cada persona que es trasladada a la península cuesta 100 euros por día. Si traes 1.000 a lo largo del año, te cuestan casi 37 millones de euros.
Pero si traes 10.000, ya te cuestan 365 millones de euros por año. Y si traes 50.000, y te acabo de decir que en los periódicos ya sale que el gobierno sabe que en las costas africanas hay 70.000 esperando, entonces con 50.000 ya te cuestan más de 1.800 millones de euros por año. Pero estos no son los primeros que llegan, ya llegaron muchos antes. Entonces es una cosa inaceptable, porque este dinero te lo van a quitar a ti y tú lo vas a pagar, sea con mayores impuestos o con peor calidad de los servicios públicos que recibas, o peor aún todavía, con inseguridad. Porque si tú traes gente que no tiene nada que hacer, que no conoce ni el idioma, que no está capacitada para trabajar, ya, digamos, de ahí a pasar la mala vida hay un paso. Entonces es inevitable que esto se va a traducir en mayor inseguridad, que ya está pasando, digamos, no es un invento, no es una hipótesis. Entonces, ¿cómo no, con argumentos de supuesta solidaridad, de supuesta responsabilidad, no se plantan todo? Ya no hablo ni de distintos partidos, simplemente es una cuestión de la gente de bien, incluso por el propio interés de la gente que se juega la vida subiéndose a un cayuco. Incluso, insisto, por el interés de esa gente hay que plantarse y decirle al gobierno: no vamos a aceptar ni uno que venga a la península, para que se tomen las cosas en serio y no tengan más alternativa que hacer un bloqueo naval para que no venga ningún barco más trayendo cayucos. Y entonces, una vez más, esto de repartir, incluso de pelearse por que le financien, que le compensen el gasto de las comunidades, me parece algo completamente ridículo. Es una cuestión de un contador que está mirando ahí la planilla de cálculo, y si no se da cuenta que hay un problema mucho más gordo, que es el problema del cambio cultural, de la subversión cultural que esto supone, que es el problema de fondo, que es mucho más grave. Tú recordarás que el gobierno de Rajoy aprobó una fórmula de revalorización de las pensiones que daba un incremento mínimo de 0,25% anual y un incremento máximo del IPC más 0,5% anual. Esa fórmula se aplicó 4 años, entre 2014 y 2017. El 2018 es el año en que Pedro Sánchez entra a la Moncloa por la ventana y hace 2 incrementos durante el 2018 y 2019, un incremento de las pensiones, digamos, arbitrario, como todo lo que hace él, que fueron de 1,6%. Luego, en 2020 y 2021, se dijo que el incremento de las pensiones se haría con relación al IPC previsto para el año siguiente, que en los 2 años fueron incrementos de 0,9%. Y a partir de 2022, en el Pacto de Toledo, es decir, todos los partidos estuvieron de acuerdo en incrementar las pensiones según el IPC promedio de los 12 meses anteriores. Y eso es lo que pasó en 2022, 2023 y 2024. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, esta demagogia de subir las pensiones con el IPC, cosa que no le pasó a los asalariados, que son los que pagan las pensiones con sus cotizaciones. De la misma manera que los actuales jubilados pagaron las pensiones de los pensionistas anteriores. Entonces se me ocurrió pensar, teniendo en cuenta que el sistema de pensiones está quebrado, porque está en un déficit permanente, ¿cuánto nos ha costado esta demagogia en términos de, por ejemplo, incremento de la deuda pública? Es decir, ¿qué hubiese pasado si las pensiones se hubiesen seguido revalorizando de acuerdo a la fórmula que había aprobado Rajoy? Entonces, ese es el supuesto, digamos, más fuerte. Evidentemente, en los años de 2022 a 2024, con la inflación más alta, yo entiendo que políticamente no hubiera sido factible aumentar las pensiones un 0,25, pero entonces me imaginé un incremento de la mitad de la inflación. Que uno dirá, pero si se aumentan las pensiones la mitad del IPC, pierden poder adquisitivo. ¿Y tú qué te crees que le pasó a los asalariados? En 2023
cuando la inflación fue 8,5, el salario medio aumentó 4. Por lo tanto, el supuesto que yo estoy haciendo para las pensiones es mejor de lo que le pasó a los salarios. Por lo tanto, no es ninguna salvajada ni nada insensible. Y de hecho, el de los pensionistas no es el colectivo más necesitado de España. Simplemente es el colectivo más numeroso, porque son más de 10 millones de personas. Y esa es la parte repugnante, que los políticos se llenan la boca y le dan a los pensionistas un incremento que es insostenible solo por una cuestión política. Por eso te decía antes lo del tacticismo. Todo es tacticismo en los políticos. Entonces, a lo que voy es, yo lo que hice fue comparar cómo evolucionaron las pensiones en la realidad y compararlo con lo que hubiese sido un incremento del 0,25 entre 2018 y 2021 y luego de 2022 a 2024 la mitad de la inflación. Bueno, eso hubiera permitido ahorrar en 2024 20.000 millones de euros, pero si tú sumas el aumento, digamos, lo que hubiésemos ahorrado en los años anteriores, el ahorro acumulado total sería de 67.000 millones de euros, porque tú fíjate que el incremento es acumulativo. Si yo un año digo, incremento el 2 en lugar del 1, y al año siguiente digo, incremento el 3 en lugar del 1, por decir cualquier número, el incremento es acumulativo. Por lo tanto, la irresponsabilidad es exponencial. Pero es que además, esos 67.000 millones que hubo que pagar de más, se pagaron con más deuda pública, por la cual hubo que pagar intereses. Por lo tanto, si tú tienes en cuenta el mayor gasto y los intereses de la deuda, llegas a que el aumento total de la deuda entre 2018 y 2024 es de casi 69.000 millones de euros. Ese es el precio de la irresponsabilidad de Pedro Sánchez con la complicidad de todos los partidos, que te digo que en el Pacto de Toledo no recuerdo que ninguno haya votado contra el aumento automático por el IPC. Eso significa que la deuda pública podría ser un 4% menor. 4% menor es un número muy significativo, porque en la medida en que la economía crezca estaría a tiro de poder bajar del 100% del PIB. Y entonces eso psicológicamente sería una cosa muy importante. Pero a estos tipos no les interesa eso en absoluto. Y el ahorro que se podría haber producido solo en 2024, de estos casi 21.000 millones que te estoy diciendo, equivale a 1,3% del PIB. Entonces, si tú vas a tener probablemente un déficit fiscal de alrededor del 3%, pero te digo que te podrías haber ahorrado 1,3% en las pensiones, tu déficit podría ser de 1,7%. Entonces ya cambiará totalmente la situación de las cuentas públicas, porque, insisto, la deuda pública crecería menos, el déficit sería menor, por lo tanto la prima de riesgo sería menor y los tipos de interés serían menores. Por lo tanto sería más fácil invertir, crear empleo, etc. Para ser equilibrados hay que reconocer un hecho que es el siguiente. Rajoy aplicó ese incremento de 0,25 cuando el IPC era cero o negativo. Por lo tanto, a él le resultaba fácil, entre comillas, decir que iba a incrementar las pensiones solamente un 0,25, porque al que le criticara, mira, pero es muy poco, él automáticamente puede decir, pero mira, si el IPC cayó, por ejemplo, en 2016 0,6 y yo te estoy aumentando 0,25, quiere decir que ese año las pensiones ganaron casi un punto de poder adquisitivo. Por lo tanto, la defensa de Rajoy de ese incremento era fácil. Por eso hice un segundo escenario donde el incremento anual de las pensiones fuese por IPC o por el incremento del salario medio el que fuese el menor. Es decir, que los pensionistas con esta segunda hipótesis podrían o bien mantener el poder de compra en el caso que se aumente con el IPC, o tener la misma situación de los asalariados, que son los que les están pagando las pensiones. Pero incluso en este caso le añadí
otra cosa a la hipótesis para que sea más favorable a los pensionistas. Por ejemplo, en 2021 el salario medio en los 12 meses anteriores había crecido 2,7%. Y el IPC promedio también de esos 12 meses anteriores había sido negativo en 0,2%. Entonces, si yo digo que las pensiones se ajusten por lo que sea menor entre el IPC o el aumento del salario medio, en este caso, en 2021, tendría que haberla reducido en un 0,2. Entonces, para que eso no pase, porque políticamente es inviable, para que no pase, en ese caso, cuando el mínimo era negativo, que se ajustaran por el 0,25 que lo ajustaba Rajoy. Entonces, con esta hipótesis, digamos, más moderada, igual, entre 2018 y 2024 se hubiesen conseguido ahorros de casi 37.000 millones, que equivale a que la deuda pública sería más de un 2% inferior. Y en este año solo, porque te repito que el ahorro, lo que se podría ahorrar es acumulativo, en 2024 el ahorro sería de 10.500 millones de euros, es decir, casi una mensualidad de las pensiones, lo que equivale al 0,7% del PIB, por lo cual el déficit fiscal se podría acercar al 2 y no estar en el 3. Lo que te quiero decir simplemente es, más allá, luego evidentemente se pueden hacer miles de hipótesis distintas, lo que te quiero decir es que la demagogia de los políticos de subir las pensiones según el IPC nos cuesta una cantidad de dinero increíble que a través de la deuda pública se está confiscando, se está robando a las futuras generaciones. Entonces, la misma gente que te dice que hay que fomentar la natalidad, bueno, algunos, eso no te lo dicen todos, hay que fomentar la natalidad, que se preocupan por los niños del futuro, que te dice que se preocupan por los niños que llegan de África en patera, esa misma gente no tiene ningún problema en robarle a las generaciones futuras un dinero que evidentemente ellos no van a disfrutar. Se está imponiendo a las generaciones no nacidas una carga que van a tener que pagar simplemente porque los políticos de hoy no tienen el valor de decir a los jubilados la verdad. Señores, el sistema está quebrado. Ustedes fueron estafados por los gobiernos anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es un ajuste de las pensiones compatible con las posibilidades actuales. Cosa que los primeros que lo entenderían serían los propios pensionistas. Pero lo que prevalece en el sistema político español es la demagogia. Y la demagogia funciona mientras haya alguien que esté dispuesto a financiarlo. En este caso, alguien que esté dispuesto a comprarte la deuda pública. Ojo, porque no se puede contar con eso de manera indefinida, pero simplemente lo que te quería decir con estos ejercicios numéricos es que esa demagogia es de decenas de miles de millones de euros.